Adoramos su nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Santo, gloria al Señor. Mi alma adora su nombre. Gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios ha sido bueno, mis hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué privilegio hermoso que puedas estar con nosotros conectado una noche más a este tu programa Transformados por su palabra, porque una palabra transformadora cambia escenario todos los lunes de 7 a 8 de la noche y estamos por Radio Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Así que saludamos a nuestro presidente, nuestro hermano Raúl H. Delgado, quien está en los controles aquí en el estudio de Orlando, Florida. Y también saludamos a nuestro hermano Esteban Morales, quien está allá en Uruguay, nuestro presidente de América Latina, y está allá también, gloria al Señor, en los controles, enviando esta palabra y este programa a través del mundo entero. Así que a todos aquellos que están conectados a través de Radio Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Mis saludos, mi respeto. Saludamos a toda esta hermosa audiencia a través del mundo entero, a nuestros hermanos allá en Puerto Rico, en el canal 46.2. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano en Cristo, pastor asociado Virgilio Noguera, quien lleva este programa de Transformados por su palabra. Así que nos sentimos contentos y todos aquellos que nos están viendo también a través de nuestro canal de YouTube, Virgilio Noguera, Transformados por su palabra. Nos sentimos contentos que usted esté suscrito a nuestro canal y si aún todavía no lo está, te invitamos a que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Virgilio Noguera, Transformados por su palabra. Dale a la campanita y cada vez que hagamos un en vivo, gloria al Señor, alguna intervención que estemos hablando de la palabra de Dios, te llegará la notificación y así puedas estar con nosotros. Así que estamos un lunes más trayendo la palabra del Señor. Para mí es un hermoso privilegio estar en esta emisora que hoy, al sol de hoy, contamos con alrededor de 162 repetidoras, diferentes plataformas, no para vanagloria de nuestro presidente, no para vanagloria de nuestra directiva, sino para la gloria y honra del Señor. Dios ha abierto puertas, mis hermanos, que nosotros no pensábamos que iban a estar abiertas. Hoy, gloria al Señor, una emisora que comenzó tan solamente transmitiendo en vivo y a todo color en algunos canales, gloria al Señor, aleluya, algunas plataformas. Hoy contamos con plataformas completas, más de 60 plataformas. Hoy contamos con más de 18 canales de cable TV, pero esto es gracias al Señor, gracias a las puertas que Dios ha estado abriendo y aún todavía las que seguirá abriendo. Así que le pedimos a todos ustedes que continúen orando por Radio Apocalipsis Network y por nuestro presidente, quien en estos días ha sido operado de sus ojos y está recuperándose. Así que continúen orando por él para que Dios le sane y que Dios le siga dando fortaleza para que él pueda seguir, gloria al Señor, abriendo este medio que Dios ha utilizado para llevar su palabra. Bien, mis hermanos, quiero aprovechar también para saludar, como siempre, a nuestra iglesia. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la Iglesia de Dios Pentecostal MI aquí en Orlando, Florida, en la Central Golden Road. Un saludo para mis pastores, reverendo Efraín Padilla, la misionera Milka Padilla. Y si tú estás cerca aquí en el área de Orlando y no tienes una iglesia a la cual visitar, te invitamos a que nos visite. Estamos en el 1131 de la North Golden Road aquí en Orlando, Florida, todos los martes y viernes de 7:30 en adelante. Los martes estamos en nuestra escuela bíblica donde podrás aprender y estudiar de la palabra del Señor y conocer más a nuestro Señor. Y los viernes estamos en nuestro culto de departamento desde las 7:30. Los domingos desde las 10 de la mañana estamos en nuestro culto de adoración al Señor. Así que una vez más, si no tienes una iglesia a la cual visitar,
te invitamos a que nos visite 1131 de la North Golden Road aquí en Orlando, Florida. Bien, mis hermanos, hoy estaremos, gloria al Señor, bajo el tema el llamado viene primero que el envío. Y la base bíblica que estaremos utilizando está en Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10. Así que si usted está ahí en su casita, está cómodo, quizás con su tacita de café, mire, busque la palabra, busque la Biblia, busque una libreta para que pueda hacer apuntes, gloria al Señor, y pueda juntamente conmigo ir a la palabra del Señor. Así que oramos al Señor y en esta oración quiero hacer una oración muy especial. Y esta oración, mis hermanos, es por los enfermos. Queremos que Dios siga haciendo milagros, porque Dios aún todavía es un Dios de milagro, es Jehová Rafa, es nuestro sanador. Y hemos vivido experiencias hermosas, maravillosas, donde hemos visto la mano de Dios. ¿Por qué? Porque este que usted está viendo aquí ha sido, gloria al Señor, sanado por nuestro Señor de cáncer en la sangre. Dios ha hecho un milagro hermoso ya, gracias al Señor. En este mes pasado de junio, el día 30, cumplimos 5 años donde Dios obró, donde Dios trabajó conmigo y sobre todo donde Dios me sanó, ya que en el 2021 fui diagnosticado con cáncer en la sangre, pero hoy puedo decir, gracias Señor, porque tú me has sanado. Así que si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Por qué? Porque, mire, Dios no tiene nenes lindos, Dios no tiene preferencia. Así que si Él obró en mi vida, si Él puso su mano sanadora sobre mi cuerpo, sobre mi sangre, yo quiero que tú entiendas, gloria al Señor, que hoy Él lo puede hacer contigo. Hoy Él te puede sanar. Hoy tú puedes recibir un toque divino de parte del Señor y cuando vayas a tu próxima cita, gloria al Señor, puede haber ocurrido un milagro en tu vida, pero ¿sabes qué? Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Créele al Señor. Cree que Él puede sanarte. Óigame, los médicos te dan el diagnóstico en base a los resultados de los análisis que te hacen, pero hay un Dios que simplemente está esperando que tú le creas, porque el médico te dio el diagnóstico de ese momento. Oh, pero el Jehová Rafa, el Jehová sanador, hoy te dice, ¿sabes qué? Esto es para yo obrar en tu vida. Esto es para que todo el que esté a tu alrededor, para que tu familia, para que tus amigos, para que tus hermanos entiendan y sepan que hay un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios poderoso que hoy te sana. Gloria al Señor. Y yo te garantizo que cuando vayas a tu próxima cita, cuando te hagan esos estudios, vas a ver la mano de Dios obrando. Y nos gustaría, gloria al Señor, que si eso sucede, tú nos envíes tu testimonio. Nos envíe tu testimonio al 262-676-8422. Teléfono 262-676-8422. Gloria al Señor. Y también lo pueden enviar al número que ven en pantalla, al 787-435-7005. Envíanos tu testimonio para que veas podamos ver, perdón, las grandes maravillas que Dios ha hecho y el mundo pueda tener la certeza y la seguridad que Dios hace milagro. Oramos al Señor. Padre amantísimo, Padre celestial, Dios de lo alto, Señor. En esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, una noche más de hablar de tu palabra. Yo te pido, Dios mío, que las vidas sean impactadas. Yo te pido, Dios del cielo, que esta palabra que fluya, Dios mío, de mi boca, de mi corazón, de mis pensamientos, sean dirigidas por el Espíritu Santo y que puedan, Dios mío, Señor, tocar las vidas que nos están escuchando, que las vidas puedan sentir cómo el Señor trabaja con ellos, que las vidas puedan sentir cómo, gloria al Señor, son transformados, son cambiados. Creemos en un Dios vivo, en un Dios de poder que puede obrar, transformar y sobre todo cambiar las vidas. También en esta hora, Dios del cielo, Señor, queremos, Padre amado,
presentarte, Dios mío, Señor, los enfermos. Señor, en esta hora creemos que el Jehová Rafa comienza a visitar. Creemos que nuestro Jehová sanador visita en esta hora a aquellos que están enfermos, a aquellos que han recibido un diagnóstico negativo, un diagnóstico que no esperaban. Declaramos en esta hora que reciben un milagro tuyo. Y si aquellos que están escuchando, Dios del cielo, no te conocen, pero han recibido este diagnóstico, que sea, Dios mío, el momento que tú vas a utilizar, Dios del cielo, para poder cambiar y transformar las vidas. Que sea el momento, Dios del cielo, que tú vas a tocar para que ellos testifiquen que tú eres grande, que tú eres real. Declaramos, Dios mío, primeramente que reciben un toque divino y son salvos para ti, Dios del cielo. Así que, Dios del cielo, declaramos sanidad. Escucharemos testimonio de los milagros poderosos que tú estás haciendo, Jehová. Y creemos, Señor, en esta hora que son sanos. Creemos que tú metes tu mano poderosa. En esta hora declaramos, Dios mío, que tú estás creando, oh Dios del cielo, células nuevas. Declaramos en esta hora, Dios mío, Señor, que tú estás sanando de tumores. Declaramos en esta hora que tú estás sanando de los diferentes cánceres que puedan existir, Dios mío. Declaramos en esta hora que el Jehová Rafa toca y sana, y lo creemos por tu palabra, porque tú dices en tu palabra, Jehová, que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Tú moriste en la cruz del Calvario para salvarnos y para sanar todas nuestras dolencias, y nosotros creemos en tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bien, estaremos bajo el tema, como le dije, mis hermanos, el llamado viene primero que el envío. Y vamos a leer en Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10. Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10, leemos en esta hora: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque yo soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria al Señor. Que el Señor añada bendición a su hermosa y bendita palabra. Bien, mis hermanos, en la obra de nuestro Dios, en la obra de nuestro Señor, existe un principio fundamental que tú y yo debemos de entender, y es que antes del envío viene el llamado. Dios no envía a nadie sin antes llamarlo. Dios no envía a nadie sin antes prepararlo. Dios no envía a nadie sin antes formarlo. Y sobre todo, Dios no envía a nadie sin antes confirmar su propósito en su vida. Y hoy Dios quiere recordarte el llamado que Él ha puesto sobre tu vida. Quizás tú te encuentras alejado y apartado del Señor, pero estás aquí escuchándonos, estás aquí viéndonos. ¿Sabes por qué? No es casualidad, es que Dios quiere recordarte que hay un llamado de Él sobre tu vida. Y Dios, aleluya, te llamó. Dios te escogió. Dice: desde el vientre de tu madre te conocí. Por lo tanto, Él
te ha señalado, pero ¿sabes qué? Hay una acción que tú debes tomar. Y nosotros creemos en que nuestro Dios es un Dios de milagro y nuestro Dios puede ahora mismo, donde quiera que tú te encuentres, tocar tu corazón, restaurarte, cambiarte y hacer que ese llamado se cumpla. Pero ¿sabes qué? Él quiere que ese llamado que Él te ha entregado, ese llamado que Él te ha hecho, quizás en un momento dado de tu vida y hoy te lo estás recordando, Él quiere que seas tú que abras las puertas de tu corazón. Él quiere que seas tú el que diga, ¿sabes qué? Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. El Señor quiere en esta hora, gloria al Señor, decirte, te estoy llamando. ¿Sabes qué? Mire, muchos, quizás de los que me están escuchando, quizás de los que me están viendo, han pasado por diferentes momentos donde Dios le ha hecho un llamado a su vida. Dios quiere en esta noche decirte, ¿sabes qué? Te llamé y no obedeciste. Te llamé y no quisiste cumplir con el llamado que te hice. Estás corriendo, pero ¿sabes qué? Para ya de correr. Mire, muchos desean ministerio visible. Muchos desean ministerios donde la gente los vean, donde tomen un micrófono y la gloria de Dios descienda y se deje sentir y las personas comiencen a señalarlo y a marcarlo y decir, wow, qué hombre de Dios, wow, qué poderosa palabra, porque hay personas buscando antes que nada la fama, pero no le quieren dar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muchos desean que ese llamado se cumpla inmediatamente y lo más que desean es que sean ministerios visibles. Pero yo quiero recordarte algo en esta noche. Ese llamado, quizás tú te apartaste y dijiste, mira, el Señor me habló. El Señor me ha tocado, el Señor ha estado conmigo, me habló de un ministerio, me habló que tiene algo grande para mí, pero eso no se ha cumplido. Así que yo me voy. Yo no quiero servirle más al Señor. Pero ¿sabes qué? Es que Dios primero trabaja con el corazón. Yo quiero recordarte algo en esta noche y es que antes de la plataforma, antes de que subas al altar, antes de que las personas vean el llamado cumplido en tu vida, está el proceso. Antes de la misión está la comunión y antes del envío está el llamado. Es importante, mis hermanos, que usted comprenda en esta noche que Dios llama, prepara y luego envía a su siervo para cumplir su propósito, como sucedió aquí en Jeremías. Aquí en Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías, como vemos, mis hermanos, no se ofreció. O sea, Jeremías no dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy aquí, yo quiero ser profeta. Yo quiero que tú me des el don de la profecía y yo quiero ir a profetizar. No, mis hermanos, no fue así. Dios le dijo a él, yo te escogí. Yo hoy te estoy llamando. Y más importante, o sea, le dice, antes que te formases en el vientre. O sea que ya Dios tenía un plan trazado sobre la vida de Jeremías. Yo quiero que tú entiendas que el llamado es una iniciativa divina. No nace del deseo humano. No nace de lo que yo pueda sentir o de lo que yo pueda querer. Nace de la voluntad de Dios. Él es quien decide. Tenemos ejemplos bíblicos que podemos hablar y el primero lo vemos en quién, en Moisés. Si usted va a Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 10, anoten esta cita para que luego usted pueda, gloria al Señor, ir a la palabra y corroborar y leer lo que estamos hablando. Dice que antes de enviar a Moisés a Egipto, Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Es una historia
que todos conocemos. Es una historia que todo aquel que ha leído la Biblia conoce esta historia. El llamado de Moisés desde la zarza ardiente. Lo vemos en Éxodo. Mire, este llamado de Moisés, mis hermanos, desde la zarza ardiente es uno de los momentos más importantes de la Biblia, porque fue allí donde Dios escoge a un hombre que ya había pasado 40 años en el desierto cuidando ovejas para convertirlo en el libertador de Israel. Yo me atrevo a decir que en la mente de Moisés no había pasado en que él iba a ser el libertador de aquel pueblo que se encontraba cautivo, de aquel pueblo que se encontraba esclavo. Por su mente en ese momento lo que estaba era simplemente ser pastor de ovejas. Dice en Éxodo capítulo 3 versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, llegó hasta Horeb, monte de Dios. O sea, lo que él tenía en su mente era cumplir con su trabajo. Pero Moisés había vivido 40 años en Egipto aprendiendo a gobernar, 40 años en Madián aprendiendo humildad, pero sobre todo aprendiendo dependencia de Dios, aprendiendo a depender de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Y no quiero entrar en cada uno de los detalles, gloria al Señor, de esta historia completamente, pero quiero que tú recibas la enseñanza que Dios nos da con este llamado, y es que antes de Dios enviar, Dios prepara a su siervo antes de enviarlo. El desierto, mis hermanos, muchas veces es la escuela de Dios. Lo menos que Moisés estaba imaginando, lo menos que Moisés sabía era que todo lo que él había vivido, desde el cuidado que Dios tuvo con él desde niño, cuando fue salvado, gloria al Señor, de la muerte de aquellos niños, cuando fue lanzado por aquel río, desde ese preciso momento Dios lo estaba cuidando. Desde ese preciso momento la mano de Dios estaba sobre él, porque aquel que había sido lanzado al río para que no le pasara nada, para que Dios lo cuidara, porque mire, su madre lo envió por aquel río, gloria al Señor, en aquella canasta, porque ella sabía y entendía que Dios lo iba a cuidar. Por lo tanto, Dios estaba cuidando a aquel niño que en un momento dado iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Iba a libertar a Israel de las manos de Faraón. Moisés, como usted sabe, fue criado en el palacio egipcio. Moisés, como usted sabe, fue criado con las costumbres egipcias. Pero algo muy importante que yo siempre digo es que aún siendo criado en el palacio egipcio, los ojos de Dios estaban sobre él. La mano de Dios estaba sobre él. Y aunque en un momento dado, cuando él recibió ese llamado, él presentó excusas. Y en los capítulos 3 y 4, aleluya, del libro de Génesis aparecen varias, del libro de Éxodo, perdón, aparecen varias objeciones de Moisés. Si usted va a Éxodo capítulo 3, versículo 11, allí usted puede ver que él se sentía incapacitado. ¿Quién soy yo para ser el libertador de Egipto? ¿Quién soy yo para que tú pienses en mí, en que yo puedo hacer eso? Y en Éxodo capítulo 3, versículo 13, vemos que él quería conocer a aquel que lo estaba llamando, porque él le pregunta, ¿quién eres tú? Él quería saber de quién él estaba recibiendo este llamado. En el capítulo 4, versículo 1 dice, ¿sabes qué? No me van a creer. O sea, en ese momento él temía al rechazo, porque muchas veces cuando Dios nos llama, nosotros tememos a ser rechazados, nosotros tememos a que nos puedan señalar, a que nos puedan juzgar, a que piensen que no estamos preparados para cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Una de las limitaciones que él le puso al Señor era que dice, no soy elocuente. Te va a Éxodo capítulo 4, versículo 10, y allí usted lo va a ver.
Y en Éxodo capítulo 4, versículo 13, hubo un momento dado que vemos que no quería aceptar la responsabilidad. Envía a otro, envía a otro, yo no estoy preparado. ¿Cuántas veces, hermano, tú que me estás viendo, amigo, tú que me estás viendo, que quizás hoy te has apartado del Señor, le dijiste al Señor, no, Señor, yo no quiero ver ese llamado cumplido en mí, yo no quiero tener un compromiso, yo no quiero comprometerme? Envía a otro, usa a otro. Yo no sé hablar, yo hablo feo, yo no sé cómo expresarme, pero sabes que cuando Dios te escoge, cuando Dios te llama, cuando Dios te señala, yo te garantizo que Él te va a capacitar, yo te garantizo que Él te va a usar, te garantizo que Él va a permitir que durante ese proceso que tú vas a estar pasando, Él te va a dar la capacidad, la sabiduría que tú vas a necesitar para que ese llamado se vea cumplido en ti. Lo vimos en Moisés. Mire, cada excusa que Moisés dio, si usted va a los versículos, usted va a ver que cada excusa él recibió una respuesta de Dios. Ya Dios estaba preparado para las excusas que él le iba a dar. Pero algo que me llama la atención es lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 12, donde él le dice, yo estaré contigo. Mire, la garantía del éxito no era la capacidad que Moisés podía tener, porque Moisés no era cualquier persona. Moisés había sido preparado en el palacio egipcio, había sido educado. O sea, Moisés tenía la capacidad para dirigir a un pueblo, tenía la capacidad para ser líder, pero la garantía de ese éxito que él iba a tener, la garantía de lo que iba a suceder, no era las capacidades que él podía tener, no era los conocimientos que él podía tener. La garantía era la presencia de Dios en su vida. Por eso es que vemos que Moisés pasó 40 años en el desierto siendo preparado. O sea, Dios primero lo llama. O sea, el llamado, gloria al Señor, debemos entender que viene, gloria al Señor, primero que el envío, que es el tema que escogimos en la tarde de hoy. El llamado viene primero que el envío. Primero, Dios te va a llamar. Y es lo que vimos en la vida de Moisés. Dios lo llama. Dios le revela su propósito. Le dice para qué lo está llamando. Y luego que Dios lo llama, que Dios se le revela, que Dios le dice su propósito, que ya él ha pasado por un proceso, como diríamos nosotros, de entrenamiento. Entonces Dios lo envía. Dios conoce nuestro propósito antes que nosotros mismos. El llamado es más importante, entienda algo, el llamado de Dios, que es lo primero que surge, es más importante que la posición que usted pueda tener. Y sabemos, mis hermanos, que este llamado viene o suele venir acompañado de temor e inseguridad. Lo vimos en el versículo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 1, versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Muchos llamados por Dios, inicialmente, esas personas que han sido llamados por Dios se sienten incapaces. Piensan que no están capacitados para hacerlo. Pasó con Moisés, aún teniendo los conocimientos que él tenía, aún teniendo la educación que él tenía. En Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice, nunca he sido hombre de fácil palabra. O sea, Moisés presentó excusas. Y así hay otros en la palabra que han sido llamados por Dios, escogidos por Dios, y le han presentado excusas al Señor. Vemos el ejemplo de Gedeón. Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo 15, dice, tú me estás escogiendo a mí que mi familia es pobre,
A mí, que yo soy el menor de la casa, a mí tú me estás escogiendo. No hay manera. Isaías, capítulo 6, versículo 15. Ay de mí que soy muerto. Mire, cada uno de ellos se sintieron insuficientes. Pero yo quiero decirte algo y escríbelo, grábatelo en esta noche. Y no quiero que me malinterprete porque hay muchas personas que hemos estudiado, hemos ido a MISPA, tenemos nuestros diplomas, tenemos nuestros certificados y eso es bueno. Pero yo quiero decirte algo a ti que te sientes incapaz, que te sientes que no estás preparado. Dios en esta noche viene a decirte, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Si Él te está llamando es porque Él te va a capacitar. ¿Sabes por qué? Porque la seguridad, yo puedo estar preparado, puedo tener diferentes diplomas, puedo tener diferentes conocimientos, puedo tener diferentes estudios, puedo saber de teología, pero ¿estaré preparado verdaderamente para el llamado que Dios tenga para mi vida? ¿Sabe por qué te digo que Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados? Porque a pesar del conocimiento que tú puedas tener, hermano, lo vimos en Moisés. Moisés estaba capacitado, Moisés estaba preparado para dirigir un pueblo. Él tenía el ejemplo, tenía los estudios, pero no estaba seguro. O sea, aún con esas capacidades, él no estaba seguro de que podía cumplir con el llamado de Dios. Pero la seguridad, mis hermanos, no está en nuestras habilidades, no está en lo que podamos tener, sino está en la presencia de Dios. Mire, Dios prepara al que llama. Sí, así como lo escuchaste, Dios prepara al que llama. Y acuérdate, antes del envío hay un tiempo de formación. Cuando Dios te llama, entre el llamado que Dios te está haciendo al envío, hay un puente y ese puente se llama procesos. Pero muchas veces nosotros queremos que cuando Dios nos llame, cuando Dios nos escoja, Él cumpla inmediatamente ese llamado en nosotros. A lo mejor hoy tú te encuentras apartado de Dios porque no vistes esa palabra cumplida inmediatamente. Y a lo mejor dijiste, pero ¿para qué Dios me habló? ¿Para qué Dios me escogió si aún todavía Él no lo ha cumplido? Mire, tenemos un ejemplo bíblico y es la vida de José. Óigame, José recibió unos sueños. Si usted va a Génesis capítulo 37, versículo del 5 al 8, usted va a ver allí el primer sueño de José. José tuvo sueño de las gavillas. O sea, en muchos países los conocen de los matojos. Y José soñó que él y sus hermanos estaban atando gavilla o matojo, como usted le conozca, en el campo. Entonces, la gavilla de José, la que él había preparado, se levantó, permaneció derecha en todo tiempo, mientras la gavilla que habían preparado sus hermanos lo rodeaban a él y se inclinaban ante la gavilla que José había preparado. O sea, en ese momento Dios le estaba llevando un mensaje a José. Dios estaba anunciando que un día sus hermanos se iban a inclinar ante José. Lo cual, si usted conoce la historia, sabe que más adelante eso se cumplió cuando ellos fueron a Egipto en busca de alimento y se inclinaron a José sin saber que era su hermano. Vemos también que él tuvo un segundo sueño, no fue tan solamente uno, hubo otro sueño. Óigame, pero en este sueño, o sea, está José soñando, viendo
Y permítame recrearme, permítame imaginarme. Yo imagino a José cuando tuvo ese primer sueño, era esto. Mis hermanos que me tienen envidia porque dicen que yo soy el nene lindo de papi, se van a tener que inclinar a mí, porque eso es lo que está diciendo ese sueño. O sea, ellos se van a inclinar a mí. Ahora no tan solamente estaba viendo a sus hermanos, ahora dice que soñó que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban a él. Si usted va a Génesis, capítulo 37, versículo del 9 al 11, allí usted va a ver que José tuvo ese sueño donde vio el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban a él. Óigame, mire, el sol que él estaba viendo en ese sueño representaba nada más y nada menos que a su padre. Su padre inclinándose a él. La luna que él estaba viendo en ese sueño representaba a su madre, la autoridad materna de la familia. Y las 11 estrellas que él estaba viendo representaban nada más y nada menos que a sus 11 hermanos. Mire, este sueño también anunciaba la autoridad que Dios le daría a él en el futuro. Sin embargo, eso no fue de la noche a la mañana. Pasaron muchos años antes que él fuera gobernador. Pero no me llama la atención que hayan pasado muchos años. Es que yo me imagino a José teniendo este sueño y diciendo, wow, hasta mi padre y mi madre se van a inclinar a mí. ¿Cómo será eso? ¿Cómo llegará ese momento a mi vida? Wow, llegaré a ser grande. En realidad ese sueño se verá cumplido en mi vida. Ahora, lo menos que José se imaginaba es como les dije, o sea, está el llamado de parte de Dios, están los sueños que Dios le está revelando, está el envío, pero lo menos que él estaba pensando era en el puente del proceso, lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que no pensamos en ese puente. Dios nos hace el llamado y queremos inmediatamente que Dios nos hace el llamado, que llegue el envío a nuestras vidas. Me llamó, que me envíe ya. No queremos pasar por ese puente que se llama proceso. No queremos pasar por ese puente que se llama formación. No queremos pasar por ese puente donde Dios nos va a preparar para el llamado que nos está haciendo. Lo menos que José se imaginaba, mis hermanos, lo menos que José pensaba era en la cisterna o en el pozo, como usted le quiera llamar. Lo menos que José pensaba mientras tenía esos sueños y se los estaba contando a sus hermanos era en la esclavitud. Mucho menos pensaba en la cárcel. O sea, él pensaba en los sueños, pensaba en que sus hermanos se inclinaban, pensaba en que su padre y su madre también se iban a inclinar a él, pero él no sabía cómo iba a ser ese proceso. Él no sabía por todo lo que iba a pasar, que antes de que todo eso sucediera, iba a ser lo que Dios iba a utilizar para prepararlo. Lo menos que él se imaginaba era que iba a ser lanzado en una cisterna, porque sus hermanos pensaban que estaba llena de agua para que él muriera. Óigame, y yo muchas veces me he puesto a pensar si sus hermanos lo tiraron pensando que había agua, pero no había agua. Y si no había agua, ¿qué pasaba? Cuando él fuera a caer, ¿iba a caer suave? No, porque no había agua, no había nada que iba a aguantar el golpe de la caída. Por lo tanto, ya ahí él se tiene que haber dado un golpe. A lo mejor cayó de pies, no, el golpe no fue tan duro, pero a lo mejor cayó de cabeza y se dio un golpe. Ya ahí estamos viendo la mano de Dios protegiéndolo, o a lo mejor
La mano de Dios lo sostuvo antes de caer para que él no sufriera daño, porque Dios lo estaba cuidando para lo que tenía para él, porque Dios desde ese preciso momento estaba cuidando por su vida, porque había un llamado para él, porque desde el vientre de su madre ya Dios lo había escogido para ese momento de la gobernación. Lo menos que él se imaginaba era que iba a ser esclavo. O sea, yo estoy seguro, mis hermanos, que José, perdón, quería ver esos sueños cumplidos, pero no quería pasar por nada de eso. La cárcel. Óigame, ahora llega a la cárcel. ¡Wow! Mi pregunta siempre ha sido, mientras él pasaba por esos procesos, mientras él pasaba por lo que estaba sucediendo, mientras él estaba en ese puente entre el llamado y el envío, ¿se acordaría él de los sueños? ¿Se acordaría él de los sueños que Dios le había dado? Mire, todo eso que él pasó formaba parte de su preparación. Por lo tanto, yo quiero que tú entiendas que quizás hoy tú estás en ese puente, en el puente de la preparación, en el puente del proceso. La preparación nunca es una pérdida de tiempo. Muchas veces queremos llegar al destino. Muchas veces queremos llegar al envío sin pasar por el proceso. ¿Qué quiero decirte con esto? El desierto, las pruebas, la espera son parte de la preparación de Dios para que tú puedas llegar al envío. Quizá hoy tú te estás diciendo, pero Dios mío, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Esto no tiene sentido para mí. Quizá José lo pensó. Es que esto que estoy viviendo no tiene sentido alguno con los sueños que tú me diste. ¿Por qué en el sueño no me dijiste todo lo que yo iba a pasar? ¿Le habrás dicho eso tú al Señor en un momento dado de tu vida? ¿Por qué no me dijiste que yo iba a pasar por esto? ¿Por qué no me especificaste que antes de que yo fuera enviado, después que me llamaste, yo tenía que primero caminar por ese puente? Yo me imagino a José haciéndose esas preguntas. Las mismas preguntas que quizás hoy tú te estás haciendo. Dios quiere ver el llamado que te ha hecho cumplido en ti, pero tú tienes que accionar. No puedes permitir que la cisterna, el pozo, la esclavitud, la cárcel, las pruebas, las lágrimas que estás derramando, los dolores que estás pasando, sean el obstáculo que haya en tu vida para que ese llamado de Dios se cumpla en ti. Ahora, ese llamado, mis hermanos, requiere que obediencia. No basta solamente con que Dios hable a nuestras vidas. No basta con tan solamente que Dios haga un llamado para nosotros. Hay un llamado, pero hay que ser obedientes. Tenemos que saber cómo respondemos a ese llamado que Dios nos está haciendo. Y un ejemplo que puedo hablarte de eso es Samuel. Cuando Dios llama a Samuel, mire, si usted va a Primera de Samuel, capítulo 3. Yo quiero que usted me acompañe conmigo porque quiero leer, gloria al Señor, estos versículos. En Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Para que tú entiendas unos puntos clave en este llamado que Dios le está haciendo a Samuel. Dice, el joven Samuel
el joven que Dios estaba llamando, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, ¿te acuerdas de Elí, verdad? ¿Sabe quién es Elí? Estamos hablando de quién, del sacerdote. Acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, porque ya estaba entrando en edad, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo, dice que salió a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí, el sacerdote de Dios, en esa primera llamada, le dijo: yo no te he llamado, yo no he llamado tu nombre, Samuel. Vuelve y acuéstate, mi hijo. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel por segunda vez. Vuelve a llamarlo por segunda ocasión. Y luego de este llamado, dice, y corriendo luego él dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí otra vez. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí vuelve y le dice: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, él no sabía quién era que lo estaba llamando. Entonces, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Óigame. Entonces, después de esa tercera vez, el sacerdote de Jehová, entonces entendió Elí que quien estaba llamando a Samuel en aquel momento era Jehová. Entonces Elí le dice a Samuel: oye, Samuel, ve y acuéstate y escucha lo que te voy a decir. Si esa voz que tú estás escuchando te vuelve a llamar, entonces tú le dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó las otras veces, como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios antes de convertirse en profeta de las naciones, antes de que su llamado fuera llegar al envío. Él tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué te he tomado el tiempo para leerte esta historia? Y es que yo quiero que tú entiendas claramente la enseñanza que nos está dando esta palabra. O sea, el llamado de parte de Dios exige sensibilidad espiritual. Exige, mis hermanos, obediencia. Dios habla. Dios llama, Dios escoge,
Pero usted y yo tenemos que aprender a responder. Tenemos que aprender a obedecer. Usted se imagina que Samuel hubiese dicho en ese momento, ya esta es la tercera vez que me llama. ¿Sabes qué? Yo no voy a responder. ¿Sabes qué? Yo voy a acostarme, me voy a virar para el otro lado, voy a poner mi almohadita cómoda y yo voy a seguir durmiendo. Yo no voy a perder mi tiempo. No, él decidió obedecer lo que el sacerdote Elí le dijo. Oye, si vuelves a escuchar esa voz, respóndele, contéstale. Y de ahí para allá usted sabe todo lo que aconteció en la vida de Samuel. Por eso es que tenemos que entender. Te he explicado lo de José, te he explicado lo de Samuel. Por eso es que en esta noche tú tienes que entender que después del llamado y la preparación, entonces viene el envío. Le pasó a Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Pero antes de que Isaías decidiera dar esa contestación, primero recibió una experiencia transformadora con Dios y después fue enviado. Usted y yo conocemos claramente la historia de los discípulos. Usted y yo sabemos cómo Dios escogió a los 12 discípulos. Aquellos 12 que eran hombres de trabajo, que tenían experiencias en sus trabajos, pero muchos de ellos no tenían buen temperamento. Muchos de ellos, lo más seguro, no sabían cómo expresarse. Pero ellos primero recibieron un llamado de parte de Dios. En Marcos capítulo 3, versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hubo un orden. Estaban con Jesús. Fueron escogidos con Jesús. Pero después de ahí ellos tuvieron que aprender de Jesús. Y después que ellos aprendieron de Jesús, también fueron enviados por Jesús. Pero ¿sabes qué? La intimidad con Dios siempre va a preceder al servicio para Dios. Tiene que haber una intimidad con el Señor. Óigame, esos 12 discípulos que fueron preparados por Jesús, que anduvieron con Él, que Él los escogió. Eso no fue que Él fue levantado al cielo, inmediatamente ellos fueron enviados a predicar la palabra de Dios. Usted y yo conocemos la historia de capítulo 2 de los Hechos. Yo me iré, yo me voy, pero yo voy a dejar un consolador. No se vayan a predicar, no se tiren a hablar lo que han aprendido hasta que no reciban el poder de Dios sobre su vida, hasta que no esté el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Por qué? Porque lo que ellos iban a enfrentar no lo iban a poder enfrentar con lo que habían aprendido andando con el maestro. No lo iban a poder enfrentar con lo que el maestro le había enseñado. Ellos tenían que esperar ser sellados con el Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo en su vida. Y esa intimidad, esa relación con el Espíritu Santo, entonces era lo que los iba a preparar a ellos para poder ser y llevar la palabra de Dios. Óigame, Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan. Ellos dejaron sus redes para seguirle. Pero años después, entonces fueron enviados para transformar al mundo. O sea, el llamado no es solamente para predicar.
El llamado quizás no es solamente para ser un maestro. El llamado, yo quiero que tú entiendas que ese llamado de parte de Dios primeramente es para que tú le sirvas, es para que tú le sigas. Por eso es que hoy tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, si no conoces al Señor o te has apartado de Dios, hoy Él te está haciendo el llamado para que vuelvas a seguirlo. ¿Por qué? Porque todo llamado, todo ministerio auténtico comienza con una relación personal con Jesús. Óigame, a lo largo de la Biblia vemos esas enseñanzas. A lo largo de la Biblia vemos cómo Moisés fue llamado antes de ser enviado. El Señor no lo cogió y lo envió a libertar al pueblo seguidamente. No, le hizo un llamado. Vemos cómo Jeremías fue llamado antes de ser profeta, antes de profetizar. Vemos cómo Samuel fue llamado antes de servir. Vemos cómo José fue preparado antes de gobernar. Vemos cómo Isaías fue transformado antes de ser enviado. Vemos cómo los discípulos fueron llamados antes de predicar. ¿Qué es la esencia, lo que quiero que tú entiendas? Óigame, sencillo, simple, es que Dios llama, Dios prepara, Dios envía. No te desesperes si todavía estás en la etapa de preparación. No te desesperes si todavía estás caminando en el puente entre el llamado y el envío, porque Dios te está preparando. No te desesperes si cuando llegaste al puente decidirte brincar el puente, decidirte tirarte del puente porque no soportabas lo que estabas pasando. Y hoy quizás no has visto el llamado de Dios cumplido en tu vida. Porque cuando tú lo decidas, Él va a permitir que ese llamado se cumpla en ti. Pero tú tienes que decidirlo. Tú tienes que aceptarlo. Tú tienes que escogerlo. El mismo Dios que te llamó, el mismo Dios que te escogió, el mismo Dios que te eligió, es aquel que abrirá las puertas para tu envío. Es el mismo que cerrará las puertas que tenga que cerrar, abrir las que tenga que abrir para que tu llamado se cumpla. Y yo quiero ir cerrando con el versículo de Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 24. Vaya conmigo a la palabra para que usted vea lo que dice allí en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Moisés presentó obstáculos de inseguridad, presentó obstáculos de temor. Cuando Dios lo llamó en aquella salsa ardiente, presentó varias excusas. Se sentía incapaz, temía que el pueblo no le creyera, decía que no sabía hablar bien. Pidió finalmente que enviara a otra persona, pero como te dije, Dios tenía ya una respuesta para él. Le prometió su presencia, yo estaré contigo. Le dio señales milagrosas y le envió a Aarón para ayudarlo. ¿Qué quiero decirte con esto? La insuficiencia humana no limita
el poder de Dios. Jeremías presentó obstáculos, su juventud, miedo, pero Dios le respondió también: yo estoy contigo, yo te ayudaré. No digas soy un niño, no temas delante de ellos. Y Dios tocó su boca para darle la palabra, porque Dios no mira edad, sino la disposición que hay en tu corazón de buscar al Señor, la disposición que hay en tu corazón de responderle a Dios. Por eso hoy, en esta noche, yo quiero que ahí donde tú estás, primeramente, si te has alejado del Señor, te has apartado de Él, o simplemente prendiste la radio, en Radio Apocalipsis, o prendiste el canal donde está la programación de Radio Apocalipsis y Dios te ha hablado a tu vida y no has aceptado al Señor como tu Salvador, esta es la noche que Dios ha escogido para que tú la aceptes. Esta es la noche para que tú puedas levantar tu mano ahí donde tú estás y puedas decir: Señor, gracias. Gracias, Dios mío. Gracias porque antes de enviarnos, tú nos llamas. Nos llamas para prepararnos. Y dile ahí donde tú estás, dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero que ese llamado que tú un día me hiciste se vea cumplido en mi vida. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame, Señor, a obedecer tu voluntad y a permanecer fieles durante todo este proceso. Dile: Señor, perdóname, porque mientras estaba en el puente de la preparación salí corriendo y no esperé ver tu llamado cumplido en mí. Me desesperé porque no quería pasar por el proceso y quería inmediatamente que tú me enviaras. Pero dile: hoy estoy aquí, Señor. Primero, para que me perdones, y segundo, para decirte: heme aquí, envíame a mí. Dile: Señor, dame la paciencia para esperar en tu tiempo. Dame la valentía, oh Dios, para responder cuando llegue ese momento del envío. Díselo en esta noche, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, mis hermanos, que el llamado llega primero que el envío. Gracias por estar una noche más conectado a este tu programa, Transformados por su palabra, porque una palabra transformadora cambia escenario. Te esperamos el próximo lunes, una vez más, a través de Radio Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final, y a través de nuestro canal de YouTube, Virgilio Noguera, Transformado por su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor esté contigo hoy, mañana y siempre. Bendiciones.